¿Cómo andan? Bienvenidas. Vamos a estar hablando hoy un poquito en este video sobre lo que tiene que ver con los estereotipos de belleza, cómo nos genera esto algunas situaciones problemáticas a nivel físico, a nivel psicológico y cómo podemos ir cambiando. Vamos a hacer una introducción. Ya después voy a subir alguna otra clase o algún otro taller que tenga que ver específicamente con los cambios que queremos generar y cómo ir trabajando con la aceptación corporal. Bien, hablemos primero de los estereotipos de belleza. Los estereotipos de belleza son básicamente violentos porque nos está diciendo que hay un cuerpo que está bien y si hay un cuerpo que está bien, entonces hay un cuerpo que está mal. ¿Qué hacemos con este cuerpo que está mal? Lo invisibilizamos, lo escondemos desde lo social y también desde lo personal. Cuando cualquier mujer se compara con los estereotipos de belleza, sea de la época que sean, nunca los va a poder cumplir. Por eso es algo que los estereotipos deben ser eliminados. Porque básicamente lo que nos dice es que hay algo en mí que está mal. Sea por lo que sea. ¿Sí? Van cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre nos van, obviamente influyen más que nada en las mujeres, y siempre se va marcando que hay algo que está mal en mí y hay algo que falta porque sobra o porque falta, pero digamos que alude a la falta desde el lugar de que hay algo que está mal. No solo tiene que ver, yo hablo mucho de gordofobia también, por una cuestión personal, no solamente por una cuestión de psicología, pero tiene que ver con todo. Si, por las cosas que he ido escuchando a medida que he dado talleres o que he hablado o en el consultorio me he encontrado con mujeres que yo las veía y decía, ¡ay, qué belleza! Te decían, sí, pero viste, estoy demasiado flaca, tengo poco gusto, la que tiene demasiado, la que tiene la piel demasiado blanca y eso está mal porque, no sé, si te notan más las ojeras y las venas de la cara, o porque tenés la piel más oscura, o el volumen, por mucho o por poco, siempre hay algo que está mal desde esa mirada del estereotipo de belleza. Entonces, con eso es con lo que tenemos que ir corriendo. Es importante tomar conciencia de que este es un modelo hegemónico y que siempre nos hace daño. Si yo tomo conciencia, entonces ya hablamos de esto, cuando hablamos de mindfulness, cuando hablamos de casi todo, cuanto más conciencia tengo, más libertad tengo y puedo elegir de otra manera. No significa que me tenga que dejar las canas si no quiero o que no me pueda hacer un tratamiento de estética. No estamos hablando de eso, nadie está en contra de eso. Tiene que ver con que yo pueda elegir lo que quiero hacer. Que si a mí no me molestan las canas, sea que alguien no me maltrate o que alguien, por ejemplo, en mi trabajo, si tengo un jefe o una jefa, me marque que no puedo ir con el pelo canoso porque queda mal o porque es desprolijo. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ahí en esas cosas pequeñitas es donde se va marcando. Para poder elegir, tengo que ser más libre. Los estereotipos siempre son excluyentes, alejan a un montón de gente, diría que la gran mayoría de las mujeres, porque casi nadie encaja en esto, lo cual obviamente como mínimo genera angustia. ¿Qué pasa? Se disfruta menos de un montón de cosas, de comer, que puedo, que no puedo comer, que si las calorías, que no las calorías, cosas espantosas que hemos visto desde cosas en las revistas. Había un programa de televisión acá en Argentina, quizás si ustedes son de otros países, que me sigue gente de otro país, también les debe haber pasado, quizás, no voy a nombrar el programa porque no interesa, pero donde se exponían las personas gordas como si estuvieran en un zoológico y se les pedía que se quedaran en ropa interior para mostrar sus cuerpos obesos. No porque esté mal mostrarse si uno está gordo o gordo, sí, pero que sea una elección, si no esto era como, ya, este espanto y después cómo va a quedar. Horrible, nada más espantoso. Hace poco vi un video de una endocrinóloga y nutricionista donde no digo que sea culpa de la profesional, pero ella o no lo marcó ni siquiera se dio cuenta, cada uno tiene sus intereses, donde la invitan a un programa de televisión, ese video después es subido a YouTube, donde yo lo veo, y donde se habla de obesidad. Todas las fotos donde se hablaban de obesidad, las personas no tenían cabeza. Algo espantoso, no creo que pueda haber. Ni siquiera las personas gordas éramos gordas en ese video. Éramos simplemente algo que ni siquiera teníamos cabeza, o sea, espantoso. Bueno, todo eso son esos estereotipos de belleza que nos jodan tanto la vida. Comer, el sexo, con un montón de mujeres que se dejan parte de la ropa puesta
para que no se les note lo que creen que se les note o los que creen que está mal. Ni siquiera sé si saben lo que piensa él o la partener con la que están teniendo sexo. Simplemente su mente les dice, esto es un espanto, la cicatriz, la estría que les quedó después de un embarazo, la panza que les puede haber quedado después de un embarazo, no sé, flacidez, lo que sea. Espantoso. Nadie puede disfrutar del sexo tapándose, estando preocuparse. O si me muestro o no. No voy a la playa porque no me voy a poner malla, no hago esto por tal cosa. Entonces es como si mente y cuerpo se desacoplen. Y empezamos a vivir como una especie de dualidad donde yo tengo un proceso mental que no está como dentro de mi cuerpo, como si mi identidad no fuera interpretada y manifiesta a través de mi físico. Me espanto todo, pero bueno, gracias a los estereotipos de belleza nos pasan estas cosas. Tenemos que ir hacia la aceptación del cuerpo. Principal aclaración, cuando hablamos de aceptación de esta visión positiva, siempre estamos hablando de cosas buenas. La presión en base a estos estereotipos de belleza, que son sociales y son internalizados por todas las mujeres, pueden generar rechazo a la propia imagen, y esto puede destruir la autoestima. Por lo tanto, como les decía recién, la aceptación corporal siempre va a ser positiva. Aceptar implica normalizar la diversidad de los cuerpos. Esto que yo les decía, desde, no sé, en las fotos de las publicidades, sean en las redes sociales, sean en las revistas, en un cartel en la calle, en la vía pública, no sé, uno mira las pieles de las mujeres y parece que no tuvieran poros. Eso es buenísimo. Entonces, una persona que, por ejemplo, sufra acné, sufra rosácea o tenga una lesión, una quemadura, obviamente, ¿cómo se va a sentir frente a eso que se supone que es lo que se espera que se sea, que además no es real? Por más aclaración que diga abajo que está arreglado, no importa. El cerebro no hace ese análisis, el cerebro lo que registra es eso. Entonces me tengo que poner un montón de cosas, tengo que hacer un montón de cosas. No solo es el volumen del cuerpo, tiene que ver con esto, con el pelo que tiene que ser de determinada manera, de determinado color, con el color de la piel, que no puede ser demasiado blanco, tampoco puede ser demasiado oscuro. Entonces tenés que estar como divina, no sé, todas estas cosas espantosas que se supone que se hacen. Estereotipos que también son internalizados por la salud, ¿eh? Ojo, física y mental. Nunca, nunca. Esto lo aclaro sobre todo para algunas personas que andan bastante confundidas por ahí. Eh, y también para, bueno, yo hablo mucho de gordofobia, ya aclaré que lo hago desde una cuestión personal por el año que no sé, que me hizo cuando era adolescente y para que las chicas jóvenes hoy puedan, no tan jóvenes, puedan ver las cosas de otra manera. Nunca vamos a estar hablando, cuando hablamos de aceptación del cuerpo, de promover que no se cuide la salud, para nada, sino que tiene que ver con empezar a cuidar la salud mental, que bastante está dañada en base a todos estos estereotipos de belleza que nos dicen lo mal que estamos absolutamente todas. Todas estamos mal, incluyendo las que están bien, están mal, porque siempre tienen algo nuevo para arreglarse. Entonces, no tiene que ver con esto, sino con que si quiero hacer un cambio, lo puedo hacer, pero primero me tengo que aceptar y ese cambio no puede ser porque me odie. No, detesto esto, no significa que me tenga que gustar. Si tengo tal cosa que me parece desagradable o que no me gusta, no significa que me tenga que encantar. Significa que no me detesto por esto y que si tengo ganas de hacer un cambio, sea porque me quiero y me cuido y no porque me estoy maltratando. Son cosas muy distintas. Recordemos también que, lo he visto en algunos libros, hablaremos de esto también en algún otro video, a veces en muchas cuestiones más de body positive se habla como que, bueno, y si comes grasa, si comes basura, eso también es una forma a través de la industria de la alimentación que nos comunica que comer determinadas cosas que son dañinas, pero que nos hacen sentir bien 10 minutos, eso está divino, ¿no? Eso no está divino, eso también es lo que nos están vendiendo, así como nos venden las cirugías, los tratamientos estéticos, todo lo que tenés que hacer, también nos venden eso. Entonces, más conciencia, más libertad, más elección. La idea entonces es, me dejo de maltratar, me quiero y puedo hacer en base a esto lo que quiera. La aceptación me ayuda, obviamente, para mejorar mi autoestima y un montón de conductas desde aceptación del cuerpo, de reducir la ansiedad, reducir la depresión y reducir un montón de conductas de automaltrato que se tiene en base a esto.
Bien, vamos a finalizar hablando de que tenemos que entonces empezar a escuchar nuestro propio cuerpo, cosa que no hacemos tanto. Este desacople de mente y cuerpo que decía yo antes es bastante real. Entonces aparecen cosas como lo daño haciendo determinadas cosas. Ojo, piensen, hoy es distinto, pero en algún momento, desde alguna psicología arcaica y no basada en la ciencia como psicoanálisis, se sigue hablando de esto. Por ejemplo, que una mujer se tiñera de rubia o el pelo colorado, estaba aceptado normalmente, más allá de que todo eso produzca un daño en el pelo, en la piel, que pueda haber gente que tenga alergias, o sea, todos los efectos secundarios de las tinturas, no estoy contra las tinturas, estoy para que sigamos el hilo, no estaban vistos negativamente. Que te arrancaran los pelos con cera, no estaba visto negativamente. Ahora, los tatuajes, hace un montón de años, por lo menos cuando yo empecé a tatuar, era como algo negativo y de autoagresión, lo mismo los piercing, todas estas cosas. ¿Esto quién nos dice? ¿Por qué arrancarme un pelo que me duela es normal y está bien? Y sin embargo, el dolor que me puede producir un tatuaje no está bien. Eso es básicamente una estructura social que nos dice cómo nos quiere controlar y cómo no. Entonces, hay que aprender a escuchar el cuerpo para poder elegir y empezar a acercarnos al ideal, que sería registrar las señales del cuerpo. ¿Qué me pide? ¿Qué no me pide? Empezar a satisfacer dentro de lo que sea, dentro de lo posible, siempre cuidándolo un poquito más. Reducir la crítica, dejar de tratarnos mal y de decir cosas horribles y enfocarnos en el cuidado de salud. Esto no significa que yo no pueda hacer algo que a mí me resulte asociado a la estética. Significa que lo elijo y que no es una obligación. También les dejo como para que piensen un poco de esto, de cuántas de estas cosas que podemos hacer las estamos eligiendo y cuáles han sido incorporadas de tal manera que no podemos evitar no hacerlas. Me voy. Nos vemos prontito. Muchas gracias.